pero a través de estas ondas radiales queremos llegar a sus vidas para poder ser de bendición. Esta tarde nuevamente me acompaña hermana Flor Sandoval. Amén, Dios les bendiga, hermanas, un gusto estar aquí con ustedes. Bendiciones para todos los que nos ven y los que también nos sintonizan a través del Facebook, a través de las redes sociales. Hoy queremos traer un mensaje a las hijas del rey, a las princesas de Dios, porque realmente la que es hija de un rey es una princesa, ¿verdad? Amén. A las princesas de Dios, a toda aquella mujer que ama y teme al Señor. Queremos traer este mensaje de parte del Señor esta tarde. Y precisamente vamos a hablar de una mujer de la Biblia, una princesa de Dios, una mujer virtuosa que alcanzó ese nivel a través de procesos, a través de su vida. Hoy vamos a hablar de Sara. Sara, una mujer de fe, que su nombre realmente significa princesa. Sara fue una mujer obediente, una mujer que se sujetó a Dios, que se sujetó a su cobertura, a su esposo, una mujer que le creyó al Señor, una mujer que aprendió más bien a vivir sin temores, no porque no conociera los temores, sino porque tuvo que pasar procesos y aprendió a depender de Dios. Aprendió precisamente a eso, a depender de Dios. Les decía que el nombre de Sara comúnmente significa princesa. Sara, según nos enseña la palabra de Dios, era una mujer pudiente, una mujer acaudalada, una mujer de dinero. El Señor había prosperado tanto a su esposo. El esposo de Sara era Abraham, el padre de la fe, llamado a ser padre de multitudes. El Señor los había enriquecido, dice la palabra de Dios, que Dios siempre estuvo con Abraham. Pero no siempre fue la vida de Sara el ser una mujer de fe. No siempre fue una mujer que caminó o que le creyó al Señor. Y para poder entender esa parte, vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 24, versículo 2. Vamos a ver cómo Sara realmente no fue siempre una mujer de fe, sino que se convirtió en una mujer de fe, de la cual hoy debemos aprender. Toda aquella mujer que quiere llegar a ser una mujer virtuosa, tenemos mucho que aprender de esta sierva, Sara. ¿Qué dice la palabra en Josué 24:2, hermana Flor? Amén, la palabra de Dios dice así: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Sí, aquí habla de Taré, el padre de Abraham. Sara era la esposa de Abraham. Dice que ellos servían a otros dioses, porque todavía ahí el Señor no se les había manifestado. Y el hombre siempre ha tenido la necesidad de adorar, de buscar a un ser supremo. Por eso ellos buscaban otros dioses. Y lamentablemente así hay mucha gente el día de hoy, buscando otros dioses, porque el alma está necesitada de Dios. Hay un vacío en el alma, hay un espacio en el alma de cada mujer, de cada varón, un espacio que le pertenece al Señor. Y ellos, tratando de buscar llenar ese vacío, buscaron otros dioses, dioses falsos, porque no se les había manifestado todavía el Dios Todopoderoso. Pero vemos ahí la conversión de Sara y cuál fue la promesa que Dios le dio a su esposo, la cual la alcanzó a ella. Si leemos Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 al versículo 5, pero nos vamos a ir despacio. El versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Entonces aquí el Señor le da una orden a Abraham que lo deje todo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido que lo dejemos todo? Y esto incluye que también Sara tenía que dejar su tierra y su parentela. Yo en esta parte puedo decir que me identifico mucho con Sara cuando
el Señor nos llamó de tierras lejanas de nuestro país y nos llama para que le vengamos a servir al Señor a este país, a Estados Unidos, juntamente con mi esposo y mis hijos. Cómo el Señor nos pide que dejemos todo atrás, porque aún la palabra nos enseña que el que no deja padre, madre y todo por seguir al Señor no es digno del Señor. Entonces, a la manera como el Señor llamó a Abraham, que lo dejara todo, que lo dejaran todo, el pasado, todo lo que había quedado atrás, sus costumbres, el paganismo en el cual ellos vivían, eran caldeos. Entonces, de esa manera muchas veces Dios nos llama que lo dejemos todo, especialmente cuando el llamado que nos hace a la salvación es de renunciar a nuestros ancestros, es de renunciar a todas aquellas cosas que han deshonrado al Señor, y es tiempo de volvernos a Jesucristo, de seguir, poner nuestra mirada hacia adelante, buscar al Señor con todo nuestro corazón y dejarnos guiar por la voz del Espíritu Santo y que nos lleve al lugar que Él nos mostrará. Seguimos. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén, una promesa que Él iba a ser bendición. Esa promesa lo alcanzó también a Sara y ahora también es para nosotros. Nosotros debemos de ser bendición y no maldición, no piedra de tropiezo. Seguimos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué propósito tan lindo para ese matrimonio, el matrimonio de Abraham y Sara, porque ellos venían con el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. Y esa bendición la alcanzamos ahora los hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces nosotros alcanzamos la bendición y vino a bendecir a nuestras familias el Señor a través de la promesa que le hizo a Abraham, porque dice que le prometió una gran descendencia y dice que le dijo que viera la arena de la tierra, del mar, así sería su descendencia. Luego le dice que vea las estrellas del cielo. Yo ahí puedo ver una descendencia celestial. En esa descendencia es donde nosotros, la iglesia, tomamos lugar, en la descendencia celestial. ¿Seguimos, hermana Flor? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No era un jovencito, tenía 75 años. Él era 10 años mayor que su esposa Sara, entonces Sara tenía 65 años. Para cualquier hermana que me está escuchando de las edades de 50, 60, 70, 80 años, quiero decirle esta tarde que para Dios no hay nada imposible y que usted, hermanita, sigue siendo importante y especial para Dios y que aún Dios ha de cumplir su propósito en su vida. Que para Dios no hay nada imposible. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, entonces se fue Abraham con su esposa y su sobrino Lot. Y dice que habían acumulado muchas posesiones. Por eso les decía que ella era una mujer rica, una mujer con muchas riquezas. Habían adquirido posesiones y también ellos tenían esclavos, siervos, más que todo siervos. Tenían siervos y siervas que estaban a su servicio. Entonces era un matrimonio que Dios había enriquecido. Lo había bendecido primeramente porque él estaba con él, porque realmente es la bendición mayor, pero también le había dado añadiduras. Entonces, fueron llamados a caminar escuchando solamente la voz de Dios y que Él les iba a mostrar la tierra donde Él los llevaría. Entonces podemos ver ahí, fue la primera vez que vemos a Dios manifestándose a Abraham en el capítulo 12 de Génesis que acabamos de leer, por lo cual Sara conoció al Señor, por lo cual Sara conoció, pues estamos hablando de Sara más que de Abraham, por lo cual Sara conoció al Dios Todopoderoso, al Dios de dioses, al Señor de señores. Pero podemos ver una actitud en Sara y es la obediencia. Sara le obedece a Dios
viendo que su esposo se somete a Dios. Entonces ella le obedece obedeciendo a su esposo. Ella se sometió, ella siguió a su esposo. No dice la palabra que ella se rehusó a caminar, sino que ella siguió. Así debemos de ser nosotras las hijas de Dios. Cuando llega nuestro esposo y nos dice, mija, mi amor, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dado una orden y debemos de obedecer. Qué hermoso es cuando los esposos son hombres de Dios que buscan al Señor y que escuchan la voz de Dios. Caminó por fe. Vemos que Sara caminó por fe y no por vista. Aunque la promesa parecía no llegar, porque el Señor le da la promesa a Abraham diciéndole en el versículo 2 de Génesis 12 que haría de él una gran nación. Entonces ella confió, ella sabía que ella era parte de esa promesa, pero podemos ver un detalle muy grande en esta historia. Entonces ahí donde empezamos a ver el proceso de la vida de Sara. Había una promesa que debía de cumplirse, pero siempre cuando hay promesas delante de Dios, por lo general vamos a pasar procesos. Dios necesita preparar nuestro corazón para que cuando llegue el cumplimiento de su promesa estemos preparados para poder llegar a ser bendición como ellos habían sido llamados a ser bendición y que las familias de la tierra iban a ser benditos en ellos. Como toda hija de Dios tuvo que pasar por procesos. ¿Cuántas hijas de Dios hemos pasado procesos? Yo sé que si le pregunto a hermana Flor, ella ha pasado muchos procesos en su vida. Yo he pasado muchos procesos. Entonces, cualquier proceso que estés pasando ahorita, hermana, es para bendecir tu vida. Dios quiere hacer de ti una mujer que le crea, una mujer que espere en Él. Cualquiera de nosotras puede decir, qué tremenda era la Sarita, ¿verdad? Qué tremenda Sara, ¿quién podrá ser como esa mujer, una mujer de fe? Pero ella tuvo que ser preparada para llegar a alcanzar la fe que ella alcanzó en su corazón. Aunque su esposo era el hombre llamado a ser padre de multitudes, por consiguiente ella era su esposa y ella pues sería la madre de esas multitudes, pero ambos tuvieron que pasar adversidades. Entonces, la adversidad más grande que ellos pasaron fue que ella era estéril. Sara no podía, su matriz no podía concebir. Era algo tan contradictorio supuestamente a la promesa que Dios había dado. El Señor le había prometido a Abraham multitudes y resulta que la esposa era estéril. Así es el Señor. El Señor hace caminos donde no los hay. Él abre ríos en la soledad. Así es que sigamos confiando en el Señor, amada hermana, amada amiga que me estás escuchando. Sigamos creyéndole al Señor que lo que el Señor te ha prometido, aunque parece imposible, aunque parece ser lo contrario a lo que estás viviendo, para Dios no hay nada imposible. Si vemos Génesis 11:30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Era estéril y no tenía hijo. Fíjese que cuando hablamos de la esterilidad de Sara, esto lo podemos aplicar también a una esterilidad espiritual, no solamente a una esterilidad física. Lo primero que yo puedo ver acá es que había una oposición a la promesa. Se van a levantar oposiciones, como les decía hace un momento, hacia lo que Dios ha preparado para nosotros. Dios tiene un propósito grande para la mujer, pero se van a levantar situaciones que te van a hacer sentir que eres inútil, que no puedes dar fruto, que eres una mujer estéril, que lo que haces nada te sale bien. Cuando si el Señor te ha dicho que te va a usar, se van a levantar adversidades para hacerte sentir de que tú no puedes ser usada por Dios. Pero hubo una mujer, Sarita, una mujer ejemplar para nosotros, una mujer virtuosa, que a pesar de su esterilidad, ella siguió confiando en el Señor. Les decía que la esterilidad también puede aplicar en lo espiritual cuando la mujer no da frutos del Espíritu. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, por ejemplo,
me puede dar un fruto del Espíritu que se le venga a la mente? Paz. Paz. El enemigo nos va a querer robar la paz. El enemigo nos va a querer robar la paz de muchas maneras. Con enfermedades, escasez, problemas con los hijos, en el matrimonio. Y tal vez tú vas a andar afligida y vas a decir, pero no estoy dando ese fruto, no siento paz en mi corazón. Pero es necesario seguir buscando a Dios hasta llegar al momento en que vas a dar fruto. Por ejemplo, otro de los frutos del Espíritu es el dominio propio. A veces el carácter o el temperamento, más bien, el mal temperamento mal formado en una mujer, es algo que nos detiene para que nosotros agrademos al Señor. Por ejemplo, la falta de dominio propio. Como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, y a veces terminamos en esas, que no podemos tener dominio propio porque no nos estamos llenando del Espíritu Santo. Terminamos haciendo las cosas que no debemos hacer, terminamos gritándole a nuestros hijos, terminamos haciendo cosas que no están bien delante del Señor. ¿Por qué? Porque no buscamos lo que realmente importa. La llenura del Espíritu Santo es tan importante para que podamos ser mujeres que lleven fruto y no ser mujeres estériles. Sarita estaba pasando ese proceso. Se recuerdan que les dije que ella era idólatra, venía de un pueblo idólatra, adoraban otros dioses, de sus ancestros, los ancestros que ella venía arrastrando todavía, la venían perturbando y tenía que ser libre. Hoy en día, ¿cuánta mujer hay que todavía no ha sido libre de su pasado? Todavía no ha sido libre de sus ancestros. Hablábamos del carácter, el temperamento. Muchas veces nuestro temperamento, nuestro carácter es hereditario. A veces, no sé si ha oído usted la expresión, hermana Flor, cuando uno ve, por ejemplo, a un niño que está haciendo berrinche, enojado, y dice la mamá, no, es que es igualito al abuelito. Igualito al papá. Igualito al papá, dice, de tal palo, tal astilla. Pero realmente, hermano, nosotros tenemos que tomar el modelo de Cristo y renunciar a nuestros ancestros, a aquellas cosas que a nosotros nos afecta a que maduremos y a que crezcamos en el Señor. Entonces, la esterilidad fue una de las adversidades que esta mujer tuvo que vivir. Otra de las cosas que yo puedo ver en la vida de Sara es que ella recibió menosprecio de parte de su esposo. Sí, de parte de Abraham, de aquel gran siervo. Así es que vamos a leer mejor Génesis 12, 10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Perdón, siga. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Amén. Vuélvame a leer, por favor, la parte donde dice, ahora veo que eres mujer de hermosa. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Wow, ¿cuántos años tenían de vivir y hasta ahora se dio cuenta? Bueno, seguramente sí se dio cuenta cuando andaba detrás de ella, cuando la andaba frecuentando, cuando eran jóvenes. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y él se había olvidado de que tenía una mujer hermosa. Según la Biblia enseña, Sara era una mujer muy hermosa, porque no solo sucedió cuando llegaron a Egipto, sino más adelante acontece lo mismo con otro rey. Entonces era una mujer preciosa, pero este hombre ya no veía la hermosura que había en ella. Entonces fue menospreciada. Tal vez muchas mujeres esta tarde se identifiquen con esta parte. Ya no reciben piropos del esposo, ya no le dicen o le manifiestan qué hermosos ojos tiene, qué hermoso cabello, qué hermosos ojos tienes debajo de esas dos cejas, dijo aquel cantito, ¿verdad? Aquel corito. Entonces mucha mujer se siente menospreciada, se siente abandonada por su esposo,
se siente reemplazada. Una mujer puede ser menospreciada, pero también puede ser rechazada por el esposo. Cuando el esposo le da el último lugar a la esposa en todo, en primer lugar están el trabajo, los hijos, los amigos, las amistades, incluso hasta puede ser la iglesia, un privilegio. Y no se le da el tiempo a la mujer que ella necesita. La rutina cuando envuelve la rutina. Amén. Síganos compartiendo. Cuando la rutina llega, todo se empieza a hacer como un círculo vicioso, ¿verdad? Que empieza, termina un día, empieza el otro día a hacer sus actividades y pasan los días. Y ya conforme pasan los días se va pasando también ese por decirlo así, primer amor en la pareja, porque se va apagando se la va pasión, apagando, se va apagando el fuego del amor. Por lo mismo del día a día. En este país hay también un corre todos los días, que uno al final del día, ya cuando los niños están ya acostados, cuando uno ya queda respirando un ratito antes de irse a dormir, uno se da cuenta que se fue el día y uno no disfrutó a la pareja, o no le dijo una palabra bonita o un mensaje bonito si no lo tiene cerca. Eso pasa con muchos esposos, que a sus esposas se les pasa el tiempo. Y lo que dice usted es muy cierto. Por ejemplo, también el descuido en la mujer. La mujer, por dedicarse al hogar, por dedicarse a los hijos, al esposo, se descuida en su apariencia. Esperamos que no en la higiene, ¿verdad? Pero a veces también pasa eso. Pero se descuida mucho en la apariencia. Entonces el esposo pues como que ya no siente mariposas en el estómago como sentía años atrás. Pero seguramente ese día Sarita se arregló, se bañó, dijo, bueno, vamos a ir a Egipto, vamos a ir a la ciudad, me voy a arreglar, me voy a poner guapa, y él pudo ver eso en ella. Tal vez ella se había descuidado. Pero otras de las cosas que yo puedo ver acá también es de que cuando alguien no está dando frutos en el Señor, de nada sirve tal belleza. A veces una mala actitud en la mujer puede opacar incluso la belleza física. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta en los personajes de la televisión, cuando un personaje, un artista, desarrolla un papel de un villano, por ejemplo, en una película o en cualquier programa, hasta uno dice, ah, qué hombre, qué mujer tan fea. Pero cuando desarrollan un papel de una buena persona, se ve agradable, se ve más simpático, se ve más hermoso, hasta cae bien. Entonces eso pasa cuando no se están dando frutos del espíritu, cuando hay una esterilidad espiritual. Muy hermosa puede ser una mujer, pero esa mujer está vacía. Amén. Por eso dice que Proverbios 31, engañosa es la belleza y vana la hermosura, ¿verdad? Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, cuando es alabada, va a ser reconocida que es una mujer hermosa, como Sara. En ese momento reconoció a Abraham y dijo, ahora me doy cuenta que eres hermosa. También Proverbios 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces debemos de estar llenos de Dios, del gozo, porque recordémonos que uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Por la misma esterilidad que tenía Sara, capaz ella no tenía ese gozo y por eso Abraham no le veía esa belleza también. Seguramente que sí, se había descuidado. Se había descuidado, como decía, ya no, y su apariencia física ya no se ponía hermosa para su esposo, porque quizá decía, ¿de qué sirve si de todos modos yo no puedo concebir? ¿De qué sirve de que mi esposo esta noche se llegue a mí si yo no puedo concebir? Entonces, miren qué hermosa la palabra de Dios, porque nos enseña de todo. Nos enseña que como mujeres tenemos que vernos hermosas para nuestros esposos, pero también en esta parte que hemos estado platicando acerca de que Abraham reconoció la belleza de su mujer, también viene un mensaje para el varón, que no te olvides de la mujer de tu juventud, amado hermano. No te olvides de esa mujer que tal vez cuando la conociste tenía cintura de avispa y ahora tiene cinturita de gallina, ¿verdad? Pero tal vez ella se ha vuelto con una cinturita de gallina por amor a ti. Te ha dedicado
los años de su vida, su juventud, te ha regalado frutos, los hijos. Y a veces pues uno también se descuida, a veces uno pues da a luz los hijos y ya no se preocupa por recuperar la figura, uno se preocupa más por los hijos. Por lo general, así es el corazón de la mujer. No todas. Yo he oído de mujeres que por ejemplo, se casan y han decidido nunca tener un hijo por no perder su figura y caen en la vanidad, y eso es muy triste realmente, porque el propósito de Dios dejar a la mujer es para que nosotros, para que el hombre pueda reproducirse a través de la mujer. Qué bendición, ¿verdad? Que nosotras tenemos la bendición de poder recibir una semilla, incubarla y poder dar vida. Dios pues a través de nuestras vidas, una gran virtud para la mujer. Yo quiero saludar a las personas que nos sintonizan a través del Facebook, a hermana Jezabel, desde Dallas, hermana, un abrazo, bendiciones, hermana Lupita, bendiciones, hermana, dice bendiciones, pastora Blanca y hermana Flor. Hermana María Luisa Villanueva, un abrazo, hermana Luisita, saludos. Y a todos los que nos han escrito, bendiciones también para el pastor Marlo, nos está sintonizando. Creo que es mi seguidor número 1, gloria a Dios, es mi esposo. Entonces, vamos a ir a una pausa musical por unos minutitos y regresamos. Te habla la pastora Blanca Carías. Queremos orar por ti. Llámanos al 214-576-6848. 214-576-6848. En victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando estoy, en victoria estoy, danzando yo estoy, en victoria estoy, alabando a mi Dios, en victoria estoy, celebrando estoy, en la casa de Dios, celebrando estoy, no te quedes así, ven y únete a mí. El gozo que yo traigo no se puede ocultar. No hay nada en el mundo que lo pueda imitar. Si no sabes cómo es, hoy lo puedes probar. Y yo te aseguro que vas a querer más. Levanta hoy las manos y empieza a alabar, porque la fiesta ahora acaba de empezar. La gloria bajó, la unción descendió. Si tú lo crees, confiesa como yo. En victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando estoy, en victoria estoy, danzando yo estoy, en victoria estoy, alabando a mi Dios, en victoria estoy. Te habla la pastora Blanca Carías. Queremos orar por ti. Llámanos al 214-576-6848. 214-576-6848. Amén, hermanas. Seguimos aquí en sintonía con ustedes. Estamos aquí invitándolos a los servicios en Argyle, que la dirección es 601 Highway 377 Sur, Argyle, Texas 76226. Y en Dallas, en el 9995 Monroe Drive, Suite 215, Dallas 75220. Los servicios en Argyle son los viernes 7:30, domingo 5 de la tarde, y los servicios en Dallas son jueves 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. El teléfono del estudio, si desean llamar por alguna petición, alguna oración que quisieran, es el 940-312-5070, los teléfonos del estudio. Y si ustedes no quieren llamar ahorita que está en vivo, pueden llamar al 214
576-6848. En ese teléfono se les estará contestando en cualquier momento. O también pueden mandar un mensaje de texto con su petición, si así desean, hermanos. Están invitados a los servicios de viernes y domingos en Argyle y jueves y domingo en Dallas. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con este tema hermoso de Sara, una mujer de fe, pero que no desde el inicio fue así. Ella, hablamos que venía de un pueblo idólatra y que tuvo que renunciar al pasado, a sus ancestros, así como nosotros tenemos que renunciar a maldiciones generacionales que a veces nos alcanzaron por el pecado, pero que en Cristo hay libertad. Tenemos que buscar al Señor para poder alcanzar esa libertad. Seguimos con el tema de Sara. Está tan interesante este tema que ahorita en la pausa comercial, hermanita Flor nos hacía unos comentarios. ¿Por qué no nos comparte lo que nos comentaba? Amén. Estábamos platicando de que qué tremendo, que hasta qué punto tuvieron que llegar o hasta qué punto fue que Abraham reconoció la belleza de su esposa, que a veces eso pasa cuando estamos en el hogar con el día a día y también pasa de que no nos damos cuenta de eso por lo mismo, porque no estamos renovados, porque no hay un renacer, porque no ha habido una renovación al matrimonio en Cristo Jesús. A veces todo eso tanto el día a día como tantas cosas nos absorben el día. Y a veces por lo mismo que no hemos dado frutos, no podemos ver esa bendición. Y qué interesante hablando del matrimonio, porque precisamente por eso Dios le ha dado esa visión a nuestro pastor Marlon Carías, el trabajar con los matrimonios. Porque aunque muchos matrimonios conocen del Señor, pero necesitan ser instruidos, ser enseñados. A veces traemos patrones generacionales que nos heredaron nuestros padres. Aprendimos cómo era mamá en casa con papá, aprendimos cómo era papá en casa con mamá y no necesariamente fueron buenas enseñanzas. Entonces por eso es importante que el trabajo con los matrimonios en la iglesia, para que seamos instruidos cómo ser una buena esposa, cómo ser un esposo amoroso, porque eso se pierde mucho. Ya no hay comunicación, ya no hay dedicación, un tiempo especial solo en la pareja. Por ejemplo, el dejar de repente un día a los niños con alguien de confianza y salir juntos a una cena especial. Es muy importante que tomemos en cuenta eso. Pero vamos a seguir con el tema. Sara, vemos que ella desmayó en su fe. Sí, Sara, una de las heroínas de la fe, desmayó también en su fe. Así es que no solo a nosotras nos pasa cuando de repente sentimos que estamos desmayando aún en nuestra confianza en Dios, que sentimos que no podemos más, que sentimos que las cosas no van a salir bien, que sentimos que le estamos fallando a Dios porque de repente no estamos confiando como debe de ser o no estamos esperando en el tiempo de Dios. Vamos a ir a Génesis 16 del 1 al 4 para entender esta parte. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, entonces, ¿cómo desmayó aquí Sarita? Dice que cuando ella vio que no le daba hijos a su esposo, se recordó que había una sierva, y para variar era una mujer egipcia. Egipto es figura del mundo, porque así como el pueblo sacó de la esclavitud, como el Señor, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, al pueblo de Israel, así nos ha sacado a nosotros de la esclavitud del mundo y de Faraón.
que en este caso representa al diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces era una sierva egipcia, podemos decir una mujer del mundo, una mujer que no es creyente. Entonces ella le sugiere a su esposo que tome a su sierva porque le dice, Jehová me ha hecho estéril. Entonces te pido que por favor te llegues a mi sierva para que ella dé un hijo para mí. Pues se acostumbraba que cuando la mujer no podía tener hijos y daba a su sierva para que tuviera hijos por ella cuando daba a luz, dice que daba a luz sobre las rodillas de su señora para que eso pareciera que fuera ella la que estuviera dando a luz. Entonces prácticamente el niño iba a ser como su hijo. Entonces ella le dice, llégate a la sierva, y él se llegó. Él, Abrahamcito, ni lento ni perezoso, ¿verdad? Se llega a la sierva, está bien, le dijo, tomó la promesa, es para mí, diría él, ¿verdad? Si el Señor va a cumplir la promesa con la sierva, pues en buena hora. Entonces, él se llega a la sierva, pero miren, para empezar, desde que estamos leyendo Génesis, acerca de Sara, dice Saraí, ¿verdad? Más al rato vamos a ver qué significa todo eso. Entonces, Saraí, todavía no era Saraí, ahí todavía no tenía el nombre de Sara, sino que era Saraí. Ella le dice eso a su esposo. Ella dudó de la promesa que Dios tenía para ella. Más bien ella se había cansado. Ya habían esperado mucho tiempo. Dice que al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, o sea que habían pasado 10 años desde que el Señor se le había aparecido, y ella dijo, yo veo que nada pasa. El Señor le dio una promesa a mi esposo, yo tomé esa promesa también para mí, pero yo veo que no pasa nada. Quizás Sara se sentía hasta como un estorbo para Abraham, hasta como un estorbo para la promesa que Dios había hecho. Miren, hermanitas bellas y hermana Flor que está aquí conmigo, algo que yo puedo ver en la palabra es que Dios al matrimonio le da un gran valor. Y Dios en ningún momento hizo a un lado a Sara en su propósito. Por ejemplo, cuando llega la mujer de Job y le dice, maldice a Dios y muérete. Dice la Biblia que en la prueba que le llegó a Job, había perdido posesiones, riquezas a sus hijos, pero la esposa nunca se la quitaron, ni se la cambiaron. Porque Dios es un Dios que restaura matrimonio. Es un Dios que aquello que parece imposible, Él lo hace posible. Tal vez tu matrimonio parece que todo va a viento en contra, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando él se llega a Agar, la sierva, ella concibe, queda embarazada, pero dice que ella ve con desprecio a su señora, porque es uno de los significados también del nombre Sara, señora. Entonces, por eso les decía, Sara era una mujer pudiente, pero también era una mujer con autoridad, era una mujer respetada. Entonces, desmayó su fe. Entendamos algo, Dios cumple sus promesas a su tiempo, no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios. Y si algo nosotros debemos de aprender es a tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. El libro de Santiago dice que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Entonces, para que nosotros adquiramos la paciencia, vamos a tener que pasar procesos. Pero tiene que llegar el momento, Dios nos va a estar procesando hasta que aprendamos a ser pacientes, porque Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué importante la paciencia, uno de los frutos del Espíritu. Pero en Hebreos 6:13 al 15, no sé si lo tiene ahí para que lo lea, si no lo leo yo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham. Abraham esperó con paciencia. Él se llegó a la sierva porque la esposa lo indujo. Porque también él dijo, bueno, seguramente es con la sierva, pero la descendencia Dios ya me la prometió y de todos modos a cualquier mujer va a usar y me la va a dar. Mas sin embargo, era con Sara. El propósito era con su esposa. El propósito era con su esposa. Entonces, vamos a ver ahora la transformación de Sara y cuál fue su victoria.
Vamos a leer Génesis 17:15, hermana Flor, por favor. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai más, Sara. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre. Amén. Entonces hubo un cambio de nombre. Era necesario un cambio de nombre. El Señor, hay un misterio muy hermoso ahí, como el Señor a muchos personajes en la palabra les cambió nombre. Por ejemplo, a Simón le cambia el nombre de Pedro. A Abraham también le cambió el nombre de Abraham. Justamente acá dice ya Abraham. Abraham. Ajá. Entonces, Abraham significa padre enaltecido y Abraham padre de multitudes. En el mismo momento que le cambió nombre a él, primero le cambia nombre a él y luego le cambia nombre a ella. Entonces le está diciendo, bueno, ahora es cuando se va a cumplir. Perfección, ¿no? Sí, ahora es cuando se va a cumplir. Ahora vas a ser ese padre de multitudes. Y le cambió nombre. A Jacob, por ejemplo, también. Le cambia a Israel, el príncipe del Señor. Entonces, y miren qué tremendo en Jacob, porque Jacob era un usurpador, era uno de los significados del nombre, y lo cambia a ser un príncipe del Señor. Igual a ellos. Él era, Abraham, padre enaltecido, le pasa a ser padre de multitud. Entonces, ahora es cuando se va a cumplir la promesa. Pero me llamó tanto la atención al ver eso en Sara. Ahorita vamos a ver cómo fue en Sara. Por ejemplo, Sarai o Sara es princesa. Entonces, ella había nacido para ser una princesa de Dios, como usted y como nosotras. Como usted, amada hermana, como que nos escucha y que nos ve, como hermana Flor y como yo. Nacimos para ser princesas porque somos hijas del rey, así es que usted vale mucho. Dice que Sarai, uno de los significados, ya según la raíz hebrea de ese nombre, es dominante. Sarai, dominante. Entonces, esta palabra y esta raíz del hebreo 82:97 se deriva de otra raíz hebrea del 83:23 que dice que es jefe o cabeza, capitán, o sea que era una mujer dominante, mandona, pues, por decirlo así, comandante, comisario, general, gobernador, maestro, oficial, principal, príncipe, por eso es que le decían princesa. Entonces, podemos ver a una Sarai dominante, por eso es que ella le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo ya pasaron 10 años y no puedo concebir. Me haces favor y te vas a llegar a la sierva. Quizá fue por eso que Abraham también hizo como ella había dicho. Pero era una mujer dominante, pues ella estaba acostumbrada a tenerlo todo, a tener posesiones. Estaba acostumbrada a dar órdenes, a mandar. Por eso es que dice que cuando la sierva concibió y veía con desprecio a su señora, más adelante podemos ver que Agar huye, porque Sarita no se dejó. Dice que Agar huyó desesperada, como Sarita empezó a tratarla después, hasta que se le aparece el ángel del Señor y le dice, regresa a tu señora y sujétate a ella. Como el Señor reconociendo quién era la esposa. Mire qué cosa tan hermosa en el Señor. Entonces, eso era lo que significaba Sarai, una persona dominante. Así como cuidado cuando de repente en la iglesia tenemos un liderazgo y queremos ser muy dominantes. Puede ser que el Señor no se vaya a agradar de eso. Cuidado cuando como mujeres en casa queremos ser dominantes y dominar al esposo. Ese no es el orden, queridas hermanas. Entonces, el cambio de nombre en la palabra de Dios marca una transición importante en la vida de aquellos que se les cambia el nombre. Por ejemplo, hablaba de Jacob, de usurpador a príncipe, de Abraham, y así podemos ver muchos ejemplos. El hecho de cambiar un nombre en la palabra simbolizaba la autoridad soberana de Dios en las vidas y marcaba un punto clave en la vida de la persona cuyo nombre era cambiado. Por eso nosotros tenemos la promesa en Apocalipsis que dice que se nos va a dar una piedrecita blanca y en ella un nombre, ¿verdad? Y a diferencia de Sara, pasó de ser una mujer dominante a llegar que era Sarai, a Sara.
Entonces, mire qué lindo el significado de ya de Sara, según la palabra hebrea el Strong en el 82. Dice que Sara significa dama. Ya no era aquella mujer que se saltaba las trancas insujeta, que se le salían las cabras, dicen por ahí, sino que era una dama, una señora, dice, una mujer noble. Miren qué tremendo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y sigue diciendo que es dama, reina de la princesa. Ahora es una reina, una señora. Entonces, una reina, alguien de la realeza, sabe cómo comportarse. Alguien de la realeza, y estoy hablando literalmente, los reyes de España y de todos esos lugares. Alguien de la realeza sabe cómo hablar, sabe cómo caminar. Alguien de la realeza hasta sabe cómo vestirse. Yo no veo a la esposa de un príncipe o una reina vestida vulgarmente. Hasta en eso nosotros debemos de aprender, amadas hermanas. Si me lee Génesis 17:16, por favor. Ya me había ido al otro versículo. ¿Lo tienes? Si no lo leo. Sí. Lo voy a leer yo mejor. Okay. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. El versículo previo a eso era donde dice que le cambió nombre, ¿verdad? Entonces, después que le cambia nombre, ¿qué dice? La bendeciré, y ahí ya entró ella en la promesa. Porque al principio le dijo a Abraham, por eso Abraham dudaba si era con Sara o con Agar, pero ahí le dice, la bendeciré, ¿a quién? A Sarita. Y miren qué tremendo, porque ahí entra el hijo, la promesa, Isaac. Dice, te daré un hijo por medio de ella. Y de ahí vuelve a decir, la bendeciré. Miren qué hermoso, nuevamente el Señor lo repite. Pero dice, y será madre de naciones, dice, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces ahí ya qué lindo, porque ahí ya era una promesa para ella. Hermanas, ¿a cuántas el Señor nos da una promesa? A través quizás de una palabra profética, a través de un sueño, revelaciones de su palabra. Todas tenemos promesas. Pero ¿cuántas tienen promesa de parte de Dios? El Señor les ha dicho, porque así dice el Señor, ciertamente te bendeciré, voy a hacer de ti esto y lo otro. Y que nosotros decimos, amén, voy a esperar. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor se refiere a nosotras y nos da una palabra, llega una palabra de parte de Dios y nos dice las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Entonces llegó el momento para Sara. Este fue el momento para ella, pero para eso tuvo que haber un cambio de corazón. Se le cambió de nombre, se le cambia de corazón. Necesitamos cambiar, hermanas. Necesitamos que Dios cambie nuestros corazones, que el Señor haga un corazón nuevo en nosotras. Y después, si tiene primera de Pedro 3:5, lo que el apóstol Pedro habla refiriéndose a Sarita. Primera de Pedro 3:5. Amén. Mientras tanto, voy a saludar a las personas que nos sintonizan a través del Facebook. Ya saludamos a algunas. Un saludo para Gracia Torres. Un abrazo, hermana Gracia. Un saludo para Patricia Duarte. Bendiciones, hermana Lupita. Espero que sea de bendición este programa para las mujeres, las princesas de Dios. Amén. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. ¿Hasta dónde lo leyó? El 5. El 6 también, por favor. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí nos pone como ejemplo a Sara. Ya no dice Saraí, dice Sara, la dama, la señora, la que obedece, la que honra al esposo, la que se sujeta. La pone como ejemplo, que dice que Sara obedeció a Abraham, y eso es lo que ahora le cuesta a la mujer, obedecer al esposo. Ahora queremos ir del tú al tú. Claro, la Biblia enseña que ahora ya no hay, dice que ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, en Cristo somos igual. Amén, en ese sentido sí, hermanas.
pero en el hogar, démosle el lugar que le corresponde a nuestro esposo. Él es el sacerdote de casa. Amén. Y otro día vamos a hablar un poquito más de esto, porque también entra la contrariedad cuando dice cuando dicen que, por ejemplo, cuando el hombre maltrata a la mujer y el hombre es malo, eso es otro tema que es muy importante también. Un día lo vamos a platicar, porque claro, ¿verdad? Tampoco se trata de que la mujer sea pisoteada, porque el Señor nos mandó a libertad. Amén. Entonces, dice que ella le llamaba Señor. ¿Qué mujer de hoy le llama Señor a su esposo? Ya, de esas ya no hay. Mejor sigamos con el tema. Podemos ver que dio fruto. 21:1 de Génesis 2 y 3. Génesis 21:1 del 2 y 3. Lo voy a leer yo. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Miren, hizo como prometió. Dios cumple sus promesas. Y Sara concibió y dio a luz un hijo, a Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Entonces, en su vejez. Pero me llama la atención que en el versículo 2 dice, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Hermanita linda, querida amiga, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es el tiempo Cronos, es el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo que Dios ha dispuesto. Es cuando Dios diga. Sabes que una vez a mí hace unos años me dieron una palabra profética. Me dijo el Señor, vas a predicar en una radio. Y yo dije, Señor, amén. Y hoy llegó el tiempo de Dios como Sarita. Hoy el Señor cumplió esa promesa. Entonces podemos ver que dio fruto. Dio su hijo. Para poder dar fruto en Dios es necesario el cambio del corazón, cambiar. Esto nos lleva a un cambio de actitud. Para dar fruto es necesario crecer y madurar. Un árbol que va a dar fruto, primero se le tiene que regar, se le tiene que abonar, que tratar, va a crecer, va a madurar y luego va a dar fruto. Y esos frutos van a alimentar al hambriento, van a alimentar a otros. ¿Cuántas almas hambrientas? Y hablo hambrientas de la palabra de Dios que hay hoy en día. Si nosotros llevamos frutos, que nuestros frutos sean alimento para esas almas. Amén. Entonces vamos a ir casi concluyendo el tema del día de hoy. Ya nos quedan unos minutitos. Fíjense que Sarita fue llamada como una heroína de la fe. Es una de las pocas mujeres que habla el libro de Hebreos cuando habla de los héroes de la fe, cuando habla de Sara, de Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Aprendamos esto de Sarita. Cuando ella dio a luz, ella tenía 90 años. Y Abraham tenía 100 años, hermanas. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor se glorifica de una manera tan linda. Aún pasada ya la edad propicia, dice. Pero ella consideró fiel al que lo había prometido. Dios es fiel. Dios es fiel y siempre fiel. Venció su naturaleza pecadora y dio lugar a una naturaleza nueva. Venció la naturaleza idólatra que ella traía, la de sus antepasados, y dio lugar a la naturaleza espiritual. Dio lugar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo llegara, hiciera casa en ella y que la llenara. Aprendió que la manera de poder vencer es a través de la obediencia y de la sujeción. Y ya, hermanas, vamos a ir terminando el día de hoy. Yo quiero leerles en Primera de Pedro, desde capítulo 3, desde el versículo 1, un mensaje que va específicamente hacia el matrimonio. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ya con el testimonio. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oros o vestidos lujosos,
sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Que sea ese nuestro adorno. No, el oro, las joyas preciosas nos van a embellecer